Bueno, harto que conversar junto al diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkeor. Gracias por acompañarnos, diputado. Gracias a ti. A ver, nota de 1 a 7. Semana, Claro, nota de... Está fácil la semana. Nota de 1 a 7 para el gobierno de Michelle Bachelet hasta ahora. Mire, yo no quiero reprobarla porque es como muy pesimista, pero le pondría un 4. Es mala nota, por supuesto, pero no le pongo rojo porque tengo la expectativa de que esta cuestión mejore y que ya hayamos tocado fondo en el fondo. ¿Lo mejor y lo peor del gobierno en estos 2 años? A ver, lo peor es esa indefinición permanente que hay en todos los proyectos, esta especie de enredo, de despelote interno que tienen, que cada vez que quieren anunciar algo, tienen 17 opiniones adentro, no las zanjan y al final tenemos llevamos esas improvisaciones al Congreso y terminan en malas leyes. Y yo te diría que lo mejor ha sido la claridad y el espíritu republicano con que la presidenta Bachelet ha mantenido la controversia con Bolivia. Y respecto de las reformas, ¿cuál es su evaluación en general? Bueno, yo creo que las reformas adolecen, a mi juicio, de un pecado original, que es que cuando cualquier persona que nos está escuchando ahora, quiere de verdad hacer una reforma profunda, tiene que abrir la billetera y darse cuenta de que con qué contamos. Y mientras eso no lo tenga claro, y mientras no tenga claro no solo con cuánta plata contamos hoy día, sino que con cuánto nos comprometemos a producir para financiar la reforma, todo el resto es demagogia y es populismo. El mejor ejemplo... ¿Ha sido populista este gobierno? Completamente populista. Creo que uno de los pecados originales es que hacen presentaciones, anuncios muy populistas con grandes eslogans y después están pidiendo ayuda, desesperados, de rodillas, para que lo podamos financiar. ¿A quién le ha pedido ayuda de rodillas el gobierno? Bueno, cada vez que hay alguna iniciativa económica que no está financiada, el ministro Valdés es el primero en pedir responsabilidad fiscal a la oposición, a sectores moderados de la antigua concertación, porque la izquierda le dice no hay ninguna moderación, gastemos lo que no tenemos, endeudémonos. El mejor ejemplo es lo que hoy día está ocurriendo en la reforma laboral, donde teníamos ayer, en la noche, a 2 ministros peleando entre ellos. Uno por reforma radical, cualquiera sean los efectos que tenían, y el ministro de Hacienda y el ministro de Seguirre por moderar la reforma. Entonces, esa disputa permanente entre posturas más populistas y la responsabilidad fiscal es la que a mi juicio tiene este gobierno en la definición misma. Ahora, ¿reconoce o le parece que alguna de las reformas aprobadas, pues son reformas comprometidas en el programa de gobierno, la reforma tributaria, la reforma educacional, el fin del sistema binominal, el acuerdo de unión civil, son propuestas del gobierno que logró concretar y, según el vocero, eso también da para sentirse satisfecho a los 2 años de gobierno? Mire, yo destacaría ninguna de las que usted me ha dicho, porque hay una que a mí, en mi opinión, destacaría antes, que es la reforma a la carrera docente. Creo que fue una reforma que, a diferencia de otras, se conversó, se dialogó, se acordó, no solo con los profesores, sino que con todos los profesores, aquellos que se sienten representados por el Colegio de Profesores y aquellos que no se sienten representados. ¿El acuerdo de unión civil no le parece una buena noticia? Me parece bien que se haya salido adelante con el acuerdo de unión civil, pero volviendo al tema anterior, creo yo definitivamente que la carrera docente es un buen ejemplo de cómo debimos haber hecho el resto de la reforma. Poner las lucas, pero con responsabilidad, con la seguridad de que no va a faltarle plata en la formación de profesores y después en el desempeño hacia el futuro. Yo quiero llevar a otro tema. Ayer habló el presidente Sebastián Piñera. Él defendió la ley de royalty, pero no se refirió al hecho de que SQM haya redactado textual un artículo de la ley del royalty. ¿Usted quedó satisfecho con la intervención del expresidente o hubiera esperado que ese hecho, el que SQM redactara un artículo concreto de la ley que le beneficiaba además a SQM? Mire, yo quedé completamente satisfecho con la explicación del presidente Piñera. Primero porque él respondió por lo que le corresponde responder a él, que es la ley que él firmó y que llegó al Congreso. Esa ley, no voy a repetir lo que él explicó, le significó a Chile 3.000 millones de dólares que antes no teníamos y que los usamos para reconstrucción. Si Sebastián Piñera no firma ninguna ley de royalty, no habríamos tenido ese dinero. O sea, dejamos las cosas como son. ¿Da lo mismo la intervención de SQM en esa ley? Voy al tiro a aquello. SQM y todas las mineras de Chile se les subió los impuestos. No se les rebajaron los impuestos, se les subieron los impuestos. Eso no es efectivo, diputado, perdona que se lo diga, pero hay un cuadro que voy a citar porque no me quiero apropiar del trabajo de otros colegas. En la segunda, y dice, por ejemplo, entre 2010 y 2012, sin artículo con TESE, hubiera pagado entre 5 y 14% de impuestos.
con artículo con TC terminó pagando SQM entre 4 y 9%. Entre 2013 y 2017, en vez de pagar entre 5 y 14, va a tener fijo, porque se lograron la invariabilidad tributaria, un 5% fijo. Y entre el 2018 y el 2025, en vez de tener entre 5 y 14 o la tasa vigente en ese momento, que podría ser mayor, se queda con un invariable de 5 a 14. O sea, que quedó harto mejor de lo que hubiera quedado con la normativa anterior. Le tengo, Mónica, una mala noticia. ¿Qué? Ese cuadro está malo. Está malo. Nos comunicamos con la segunda hoy día y ellos van a hacer una rectificación el lunes. Hay otros economistas que igual dicen que, aunque no se está la cifra... Déjeme explicarle, ese cuadro está malo y lo van a corregir el lunes, porque lo que ocurre es que se le sube el impuesto a todos por igual, el royalty. Y también se iguala a todos por igual el beneficio de la invariabilidad tributaria, que, atención, ni siquiera lo inventó esta ley de Piñera, venía de la ley del royalty 1 del expresidente Ricardo Lagos. Lo que ocurría es que... Pero le podrían haber subido mucho más los impuestos a cambio de ese royalty, que era lo que manifestaba, por ejemplo, ayer Mariano Riesquida. ¿Usted le parece justo? Le pregunto a usted, ¿le parece justo que un gobierno, sea este o el que sea, se le ocurra subir los impuestos y le diga a las empresas nacionales les subo el doble, a las empresas extranjeras les subo menos, a unas les doy invariabilidad y a otras no? Obviamente que era completamente injusto. No, pero hay unas que tenían convenio previo y otras que no. SQM no tenía convenio previo y en eso se fundaba que su gobierno, como proyecto original, había planteado hacer la diferencia. O sea, su proyecto y el ministro de su gobierno originalmente había planteado hacer un distingo. Entonces, parece que no era tan injusto hacer el distingo, dado que unos sí tenían un convenio previo y otras, como SQM, no. Le vuelvo a explicar. Esto es mucho más simple para que la gente entienda. Lo que aquí se hizo en la ley, y después si quiere hablamos si me pareció apropiado o no cómo actuó Pablo Longueira, que es un tema completamente aparte. Pero respecto a la ley, lo que aquí se hizo fue subirle los impuestos a todas las empresas mineras, a todas, aquí no hubo rebaja tributaria alguna, y también, en segundo paso, se igualaron las condiciones tanto para empresas nacionales, entre otras SQM, y las empresas extranjeras. Usted me dice, claro... en el convenio previo las nacionales. Usted me dice, claro, lo que pudo haber hecho el gobierno es haberle subido a las empresas nacionales, entre ellas a SQM, el impuesto mucho más. ¿Le habría parecido razonable que el gobierno diga a las empresas chilenas, mineras, se lo subo al triple? Vamos al tema Pablo Pero en cambio porque... las empresas, es que espérenme, pues que lo que pasa es que esto es muy importante, en cambio a las empresas extranjeras se lo subo menos. A mí me parece que eso era... un convenio previo. Da lo mismo la razón. Pero no da lo mismo porque de hecho su gobierno había planteado originalmente que fuera así, que en virtud de que unas tenían un convenio previo y otras no, se tenía que hacer un distingo. Unas conservaban la invariabilidad tributaria y otras no. Claro, su gobierno lo había pensado por supuesto, pero nunca planteó el gobierno el subirle a las empresas nacionales el impuesto más que a las extranjeras. No, pues estoy diciendo eso habría sido tremendamente injusto. Pero sí se planteaba dejarla una con variabilidad tributaria a las nacionales que no tenían convenio y a las que sí tenían mantenerse. O sea, era su gobierno el que había planteado esa idea. Hasta que llegó SQM. Si la ley hubiese salido como usted me está diciendo, habría sido completamente injusta. Porque SQM o cualquier empresa nacional que no hubiese tenido las mismas condiciones que la extranjera, habría sido completamente injusta. Pues nos va a acabar el tiempo. ¿Qué le parece que Pablo Longueira, como parlamentario, como senador, haya recibido? Hoy día sabemos que recibe de SQM el borrador, se lo manda sin decirle que es de SQM al ministro secretario general de la Presidencia, la Roulette. De la Roulette va a ser ministro de Minería. Mire, qué interesante que hoy día haya salido la información que usted da, porque ayer todo el mundo culpaba y apuntaba a través de Twitter, incluso periodistas, al gobierno del presidente Piñera, de que sabiendo que esto venía de SQM, lo redactó así. No tenía idea el gobierno quien había redactado. Yo como diputado, o todos los diputados, 1000 veces redactamos proyectos, redactamos artículos, cuando no tenemos iniciativa se los mandamos al gobierno. Por tanto, no tengo duda que al gobierno tienen que haberle llegado muchas indicaciones. Ahora, queda en evidencia en este artículo que usted me dice que publica los correos que el gobierno no sabía. Ya, pero yo le estoy preguntando otra cosa. Que el gobierno no sabía. ¿Qué le parece que Pablo Longueira haya recibido un artículo de SQM y se lo haya pasado directo al gobierno? Me parece muy mal, porque creo que la relación entre un parlamentario con un ente regulado en una ley determinada no puede llegar al grado de que me redacten las normas. Yo puedo perfectamente, y hoy día con la ley de lobby estoy obligado a publicarlo, pedir consejos, pedir opiniones, pero ni aún con la ley vigente me parece apropiado decirle, oye, redáctame la ley porque yo la voy a presentar tal cual. Creo que eso es un exceso, me parece muy mal. Pero déjeme insistir en un punto. El hecho de que además haya habido 730 millones de pesos de pago a 21 cercanos a Pablo Longueira, que están además rectificados, o sea, sin justificación,
frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿le agrega gravedad por el eventual digo, porque eso tiene que la justicia cohecho? Yo no quiero ni siquiera dar un paso en transformarme en juez y decir que hay cohecho, hay soborno o no lo hay. No puedo ni juzgarlo ni descartarlo. Pero yo le digo una cosa, me parece que el doble cuidado hay que tener en cualquier relación que uno tenga con un ente particular que va a ser afectado por una norma, sobre todo si esa persona legal o ilegalmente ha aportado una campaña. Creo que eso hace que uno deba actuar con el doble cuidado. Para cerrar, porque hay una cosa que usted quería mencionar al respecto, que el gobierno, dice usted, no sabía, es lo que sabemos hasta los antecedentes que tenemos hoy día a través de The Clinic, dando nuevamente el crédito a quien corresponde, que es el que publica estos nuevos correos. Sí, Pablo Longueira envió este artículo redactado por SQM al ministro secretario general de la Presidencia, Larroulet, sin decirle que era de SQM. ¿Eso es engañar al gobierno? No, ¿por qué tendría que decirle? Yo le vuelvo a decir. ¿Cómo no debería haber advertido Pablo Longueira a el ministro Larroulet, te estoy mandando algo que me redactó SQM? Probablemente, pero lo que le quiero decir... Por eso le pregunto. No, estamos hablando de cosas distintas. Que Pablo Longueira no le haya dicho al ministro Larroulet que el artículo que le enviaba venía de SQM, ¿es engañar al gobierno? No, yo creo que no es completamente transparente. Yo le he dicho, mira, hablé con tal empresa, ellos son de esta idea. Se hacen las cosas transparentes. Mal que mal, la ley del obvio hoy día exige que todo esto se pueda hacer, pero con transparencia. Pero de ahí sostener, como muchos periodistas sostuvieron, sin haber siquiera haberse informado, que el gobierno sabía, que el gobierno estaba en conocimiento, me parece que esos mismos periodistas me gustaría escucharlos hoy día. O esos mismos políticos, decir, me equivoqué. Bueno, por eso le pregunto si no fue engañar al gobierno que Pablo Longueira no le decía. Mónica, una cosa es, le acabo de decir, me parece que Longueira no actuó bien. Y si quería realmente llevar al proyecto la inquietud de una empresa en particular, que le parecía razonable, debía haber actuado con transparencia y decir, esto es así. Pero, le insisto, eso en nada, ni por un segundo, a mi juicio, contamina el que al gobierno le llegue una indicación como le llegan de todos los parlamentarios y que la encontró razonable y la incorporó. En mi opinión, es perfectamente razonable. Yo no me gustó la actitud, el procedimiento utilizado por Pablo Longueira, pero defiendo absolutamente cómo quedó la ley. ¿Y no le parece que el presidente Sebastián Piñera debió haberlo condenado éticamente ayer? Incluso en ese artículo. Porque ese artículo en cuestión igualaba a las empresas nacionales, no solo a Sokimich, a todas con las empresas extranjeras. Y de tal manera que defiendo la norma, pero la defensa de la norma no puede alcanzar a defender a las personas, porque el actuar de Pablo Longueira, a mi juicio, pudo haber sido notoriamente distinto. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime.